Muy buen día, soy el ingeniero Cristian Arana y el día de hoy estaremos aprendiendo el método analítico para determinar curvas a nivel. El primer paso que debemos dar es graficar los puntos que han sido obtenidos en un levantamiento topográfico y cuyas coordenadas este, norte y z ya conocemos. Para este ejemplo vamos a graficar tres puntos cuyas coordenadas podemos ver en pantalla. Pero para hacerlo más práctico vamos a cambiar el nombre de los puntos a A, B y C. Lo que tenemos que determinar inicialmente es el valor mayor y menor tanto de este como el norte para determinar el rango en el que se encuentran los puntos levantados topográficamente y que queremos graficar. Esto nos servirá para escoger la escala adecuada y para también saber a partir de qué valor graficaremos tanto el eje X, es decir, este, como el eje Y, es decir, norte. En nuestro ejemplo, el mayor o el menor valor correspondiente a este es 2858.98. El mayor valor es 2875.55 y el rango de valores de este sería el mayor valor menos el menor valor. Lo mismo hacemos con el eje Y o norte y observamos que el menor valor corresponde a 3341.69 y el mayor valor a 3358.85 metros. Determinamos también el rango y ya lo tenemos. Tomando en cuenta estos datos, procedemos a seleccionar la escala y a graficar los ejes del este y del norte. Considerando que lo vamos a dibujar en un papel A4, escogeremos una escala adecuada como por ejemplo 1 en 100. Graficamos el eje X. Y ahora graficamos al eje Y o norte. Ponemos los títulos correspondientes. Este y norte. En la escala seleccionada, cada cuadrícula nos representará un metro. Así que vamos a hacer algunas marcas. Y cada 2 metros etiquetaremos el incremento del eje X y del eje Y.
mismo con el eje Y. Y ahora colocaremos el texto respectivo. El eje X empezaremos en 2856. Por conveniencia lo haremos mejor en 2500 o 2856. Y vamos incrementando cada 2 metros. 2858, 2860, 2862, 2864, 2866, 2868, 2870, 2872, 2874, 2876. Y en el caso del norte o Y, iniciamos en 3340. 3340, 3342, 3344, 3346, 3348, 3350, 3352, 3354, 3356, 3358. Muy bien. Y ahora vamos a proceder a graficar cada par de puntos. Empezamos con el punto A. En el eje X tenemos 2858.98 y en el eje norte 3341.69. Lo ubicamos. Eje este. Muy bien, sobre el eje este tenemos 2858.98. Aproximadamente tendremos ese punto en esta zona. Casi 3859. Y en el caso del Y, 3341.69. Hasta aquí 41 y 69 diremos por aquí. Aproximadamente lo tenemos acá. Podemos hacer uso también de nuestra regla o nuestro escalímetro. Lo colocamos verticalmente en la zona que corresponde al X, aquí, y ya podríamos ubicar el Y, que es 41.69. 41.69. Lo vamos a ubicar y lo tendríamos aproximadamente en esta zona.
Muy bien, ahí está el punto A. Ahora graficaremos al punto B, en este 2868.27 y en norte 3358.85. Nos ubicamos en este 2868.27. Aproximadamente lo tenemos aquí, 2869 estaría ahí, 2868.5 aquí y 2868.27 aproximadamente en esta zona. Ubicamos ahí nuestro regla o escalímetro de forma vertical y vamos a ubicar ahora el eje Y o norte, 3358.85. Muy bien, 58 está en la parte de arriba, 85. Muy bien, como la cuadrícula está coincidiendo cada metro, lo tendríamos aquí 58, 85. Aproximadamente lo tendremos aquí. Eso es el punto B. Ahora graficaremos el punto C. Sus coordenadas son 2775.55 y 3347.64. $2.875.55 lo tendremos o lo tenemos aquí. 2.875 y 55 aproximadamente en la segunda flecha a la izquierda. Colocamos ahí nuestra regla o escalímetro. 2875, disculpen, lo tendríamos, a ver, rectificándonos, lo tendríamos aquí, 2875 y punto 55 estaría aquí. Muy bien. Y ahora vamos a tomar el eje Y, que es 3347.64. 47.64 lo tendríamos acá. De esa forma ya hemos ubicado en este sistema de ejes que nos representa este y norte los tres puntos. Vamos a colocarle su etiqueta respectiva y entre paréntesis la cota que les corresponde. El caso del punto A, 107.36, el caso de B, 115.62 y en el caso de C, 111.78. Aquí está el punto A con cota 107
punto 36. Aquí tenemos al punto B con cota 115.62 y por último tenemos al punto C con cota 111.78. Una vez ubicados los puntos y habiéndolos etiquetado, procederemos a unirlos con líneas que nos permitirán hacer las interpolaciones. En este caso, como solo tenemos 3 puntos, estamos uniendo A con B, B con C y por último A con C. Una vez hecho eso, procederemos a determinar las cotas redondas que hay entre cada uno de los puntos. Para eso debemos hacer ciertos cálculos. Para ello vamos a hacer ciertos cálculos. Vamos a trabajar primero con la interpolación que corresponde al punto A y B. Lo que tenemos que hacer aquí es tomar la distancia. Recordemos que este es un plano en planta, por tanto la distancia que tomemos será una distancia horizontal. Vamos a medir. Vamos a tomar la medida. Voy a usar aquí esta aplicación, esta herramienta de la aplicación, para ver la medida que tenemos entre el punto A y el punto B. Muy bien, es 19.55. Lo volvemos a tomar. 19.55. Vamos a apuntar esa medida por aquí. Entonces esta sería la distancia horizontal entre A y B. $19.55 metros. Lo mismo vamos a hacer con el resto. Vamos a tomar su medida de A a C. Recordemos que son distancias horizontales, 17.60 metros en escala 1 en 100. Y por último, tenemos la distancia entre B y C. 13.30 metros. Distancia horizontal. 13.30 metros. Ahora procederemos a trabajar exclusivamente entre A y B. Para ello vamos a determinar qué cotas redondas tenemos y en base a ello haremos algunos cálculos para determinar en qué lugar se encuentran dentro de esta línea de interpolación. Para realizar esta graficación vamos a tener en cuenta para este ejemplo que la equidistancia de las curvas de nivel será de 2 metros. Cada 2 metros se graficarán curvas completas. Empezaremos con la interpolación entre el punto A y el punto B. Para ello hemos dibujado en perfil, no en planta, en perfil visto de costado, cómo sería aproximadamente el terreno entre el punto A y el punto
B, siendo el punto A el punto de menor cota y el punto B el punto de mayor cota. Aquí hay que tomar en cuenta esto. Siempre la interpolación se hará desde la cota menor hacia el punto de cota mayor, sin importar qué número o el orden del punto que tenga. Para realizar esta interpolación, el primer dato que hallaremos es el desnivel entre estos dos puntos y le pondremos o lo designaremos con el nombre H mayúscula, entendiendo que H mayúscula es el desnivel entre A y B. Y este será igual, en este caso, a la diferencia de la cota mayor menos la cota menor. Muy bien. Una vez obtenido este dato, procederemos a colocar también como dato adicional la distancia horizontal, la cual ya la tenemos registrada en el plano en planta. Recordemos, esto es plano en planta. El dibujo anterior corresponde a una sección, una elevación. Muy bien, entonces la distancia horizontal entre el punto A y el punto B es 19.55, el cual lo ubicaremos en esta parte. 19.55, que es nuestra distancia horizontal. Teniendo presente estos datos, podemos tener un triángulo rectángulo, el cual uno de sus lados, uno de los catetos, estará formado por la distancia horizontal, que es 19.55 entre el punto A y el punto B, y H, que es el desnivel entre el punto A y el punto B, que en este caso es 8.26. Tomando en cuenta el desnivel que es, o la equidistancia que es de 2 metros, habrá que identificar las cotas redondas que se encuentran entre estos dos puntos. Las cotas redondas o cotas enteras, que también lo podemos graficar a continuación. Teniendo las cotas redondas 108, 110, 112 y 114. Si tomamos en cuenta la primera cota redonda o entera, podríamos formar un triángulo rectángulo semejante al triángulo que vemos ahora. Este triángulo semejante lo visualizamos ahora y tendrá como lados, como cateto vertical H1 y como cateto horizontal X1. Este comparado con el triángulo mayor tendrá la siguiente relación matemática. X1 será a la distancia
vertical H1 en el triángulo pequeño como la distancia horizontal es a la distancia vertical en el triángulo más grande. H1 lo podemos calcular fácilmente por diferencias de cotas, en este caso 108 menos 107.36, pero quedaría como incógnita saber cuánto es x1. Este se despejará de la fórmula indicada anteriormente, quedando de la siguiente manera: x1 igual al desnivel entre la cota redonda y el punto de cota más baja por la distancia horizontal total entre A y B dividido entre el desnivel del punto B, el punto más alto, y el punto más bajo A, tal y como podemos ver aquí. Al igual que hemos creado un triángulo semejante al triángulo mayor, en cada cota redonda restante podemos hacer lo mismo. Podremos hacer un triángulo semejante con la cota 110, semejante al triángulo más grande, un triángulo en la cota redonda 112, semejante al triángulo mayor, y otro triángulo semejante en la cota redonda 114 al triángulo mayor, teniéndose los siguientes datos. Vemos justamente 4 triángulos semejantes al triángulo mayor. La fórmula que hemos deducido del triángulo pequeño con el triángulo mayor lo podemos generalizar teniendo la siguiente, donde la distancia horizontal desde el punto de cota más bajo hacia donde se va a ubicar la cota redonda, esta distancia será igual al desnivel de la cota redonda hasta el punto de cota más bajo multiplicado por la distancia horizontal entre los extremos de la interpolación dividido entre el desnivel de los extremos de la interpolación. Para el cálculo respectivo vamos a sistematizarlo con una tabla, la cual se muestra a continuación. La tabla que usaremos para sistematizar los datos lo tenemos aquí, la cual vamos a explicar en este momento, pero antes, para evitar confusiones, hemos cambiado la sigla. En vez de X que estábamos usando hace unos instantes, lo hemos cambiado por D para evitar confusiones con la coordenada X. Muy bien, entonces la fórmula general quedaría como la distancia distancia horizontal desde el punto más bajo hasta la cota redonda, es decir, el DI, es igual al desnivel de la cota redonda hasta el punto más bajo, HI, multiplicado por la distancia horizontal entre los extremos de la interpolación y dividido entre el desnivel de los puntos de los extremos de la interpolación. Muy bien, tenemos este cuadro. En la primera columna tenemos los puntos
punto A y punto B son los extremos de la interpolación, colocando primero al extremo de la interpolación con cota menor. Si B hubiera sido el punto de cota menor, hubiera estado al comienzo y A al final. Pero en este caso A tiene la cota menor y B la cota mayor. Colocamos dentro de estos, tomando en cuenta la equidistancia de 2 metros, las cotas enteras o cotas redondas, 108, 110, 112 y 114. Vamos a hacer el cálculo del desnivel entre la cota redonda y el punto más bajo. Siempre va a ser con el punto más bajo, como podemos ver ahí, ¿no? H1 es cota redonda hasta el punto más bajo, H2 cota redonda hasta el punto más bajo. Entonces simplemente diremos es igual a esto, este valor, menos la cota más baja. En Excel lo podemos un poquito sistematizar de esta manera. Y ya tendríamos lo siguiente. Cota redonda menos la cota del punto más bajo y vamos a tener lo que vemos en pantalla. Muy bien. Ahora vamos a calcular también aquí el desnivel, aunque ya se calculó hace un momento, el cual lo vamos a usar para el cálculo. Desnivel entre el punto de cota mayor al punto de cota menor, en este caso 8.26. La distancia en este cuadrito vamos a llenar sacándolo de nuestro plano en planta, 19.55. Apuntamos ese valor, 19.55. Recordemos que este es un dato que lo estamos colocando aquí y el de acá también. La distancia entonces es un dato y el desnivel también es un dato. En este caso 8.26. Muy bien, vamos a hacer el cálculo de las distancias, los Ds sub i, tomando en cuenta esta fórmula. Es igual al desnivel h sub i multiplicado por la distancia horizontal, que está de color azul, dividido entre el desnivel, que está de color verde. Para un poco tenerlo presente, lo vamos a pintar también aquí. Muy bien. Ok, entonces simplemente sería igual al desnivel multiplicado por la distancia horizontal y dividido entre el desnivel de los extremos de la interpolación. En Excel se nos facilita el cálculo y lo vamos a hacer así. Muy bien, lo vamos a redondear a 2 dígitos. Y ya lo tenemos. Muy bien, ya está. Ok, estos datos, estas distancias horizontales nos servirán justamente para graficar en planta
la posición donde se encontrarán pues cada cota redonda. Pero aquí lo vemos. El D1 en este caso será 1.51, el D2 será 6.25, el D3 será 10.68 y el D4 será 15.72. Como vemos, todas estas medidas son tomadas desde el punto A, en este caso que es el punto de cota menor. Siempre es del punto de cota menor estas distancias que vamos a tomar. Y claro, vistos en planta, vistos desde arriba, lo tendremos que graficar en el plano, en planta respectivo. Haciendo uso del escalímetro y a la escala que se usó para graficar este plano en planta, procederemos a ubicar esas distancias de I. La primera distancia de 1 es 1.51. En este caso, en esta aplicación, voy a usar este compás virtual porque me va a permitir ubicar rápidamente la distancia. Entonces 1.51. 1.51. Bueno, lo vamos a hacer la distancia más próxima. Parece que ahí. Vamos a imaginar que ya lo tenemos en 1.51. Es un poquito más grande, pero ahí ya lo tenemos graficado. Lo volvemos a hacer. Muy bien. Aquí tenemos la distancia que hemos mencionado que es 1.51. ¿Tomada desde dónde? Desde el punto de cota más baja. Y lo mismo hacemos con el resto de los Ds. Aquí está el D1. Lo mismo haremos con el D2. Recordemos que estos puntos son tomados desde el extremo de la interpolación de cota más baja. En este caso van a ser tomados desde el punto A. Muy bien. Seguimos con el siguiente punto. Bien, y vamos apuntando también aquí las cotas. Esta es la cota redonda 108. Esta es la cota redonda 108. Vamos a tomar la siguiente distancia, es 2 o 6.25. 6.25. Y aquí tendremos a la cota redonda 110, que es la que corresponde a la distancia de 2. 110. Ahora vamos a graficar D3, que es 10.98 desde el punto de cota menor, D3, que corresponde, vamos a tomar esta medida que es 10.98, que corresponde a la cota redonda 112. Muy bien, entonces para la cota redonda 112 tomamos 10.98. En este caso redondeando sería pues 11, ¿no? Ya que no nos permite esta aplicación hacerlo exactamente en 10.98, 10.95 lo dejamos. Bien,
cota redonda 112. Y terminamos con la distancia 1572, lo vamos a hacer, que corresponde a la cota redonda 114. Muy bien, ya hemos ubicado en planta la posición dentro de esta interpolación en la que se van a encontrar las cotas redondas que están entre el punto A y el punto B. Ahora tendremos que realizar lo mismo con las interpolaciones AC y BC. En el caso de la interpolación BC, noten que el punto más bajo es C. No importa el orden, por favor recuerden eso. Cota más baja 111.78. Y vamos a seguir un procedimiento similar al que hemos realizado hasta aquí. Realizaremos el cálculo respectivo para la interpolación de los puntos A y C. En el caso del punto A, tenemos como cota 107.36 y el punto C 111.78. Y observamos lo siguiente. Ya tenemos nuestro cuadro, tenemos la representación respectiva. Entre 107.36 y 111.78 tenemos las cotas redondas solamente 108 y 110, tomando en cuenta que la equidistancia es cada 2 metros. Debemos entonces calcular el D1 y el D2 para ambas cotas redondas. Del gráfico anterior vimos que la distancia horizontal es 17.6. El desnivel calculado entre la cota mayor y cota menor es 442. Llenamos el cuadro respectivo. Empezamos con el punto A por tener la cota menor y luego ubicamos la siguiente cota redonda 108, 110 y luego vendría el otro extremo de la interpolación que es el punto C de cota 111.78. Hallamos el desnivel entre la cota redonda y la cota del punto más bajo, entre 110 y el punto de cota más bajo, y tenemos estos valores. Reemplazándola en la fórmula general, tenemos que la distancia de 1 en este caso sería igual a 0,64 multiplicado por la distancia horizontal entre los extremos de la interpolación, 17.6, y dividido entre el desnivel de los extremos de la interpolación, que en este caso es 442. Y hacemos el cálculo respectivo para ambas cotas redondas. Ahora procederemos a graficarla. Desde el punto más bajo empezamos con la distancia para la cota redonda (108) y la distancia es 2,55 y la distancia es 2,55. Aquí tenemos la cota redonda 108. Y para la siguiente, la 110 de la tabla anterior, se calculó 10.51. 10.50, ya que no podemos hacerlo con mayor precisión. Cota redonda 110. Ya no tenemos otra cota redonda más, entre 107 y 111, considerando que la equidistancia es cada 2 metros. Ahora trabajaremos con la interpolación BC.
Para la interpolación CB o BC, observamos que el punto de cota menor es el punto C con 111.78 frente a 115.62. Tenemos el gráfico respectivo. La distancia horizontal fue tomada del plano anterior, 13.30, y lo tenemos aquí. Ahora llenamos el cuadro respectivo, tomamos como primer punto el punto C por tener cota menor y al final estamos colocando al punto B por tener cota mayor. Las cotas redondas, tomando en cuenta la equidistancia de 2 metros, es de 112 y 114. El desnivel, para la cota redonda 112, restamos del punto más bajo 111.78 y para 114 lo restamos de 111.78 y tenemos estos datos aquí. Para el cálculo de las distancias horizontales aplicamos la fórmula general, en este caso desnivel por distancia horizontal entre los extremos de la interpolación dividido entre el desnivel de los extremos de la interpolación. Hacemos los cálculos respectivos para cada dato. En este caso para el primero, este 0.76 resulta de multiplicar 0.22 por 13.3 y dividido entre 3.84. Lo mismo hacemos para el siguiente caso. Luego de haber hecho los cálculos respectivos, vamos a graficarlo. Para 112, 0.76 y 114, 7.69. Al igual que en los casos anteriores, partimos desde el punto más bajo, que en este caso es el punto C. Tomamos la distancia de 0.76, que en este caso será 0.75 debido a la precisión de esta herramienta. Aquí tenemos la cota 112 y para la cota 114 el cálculo salió 7.69, que en este caso pues 7.70 estamos tomando. Esta es la cota 114. Una vez hecho esto, vamos a proceder a unir a mano alzada. En este caso lo vamos a emular con el software que estamos usando. Y aquí tenemos. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que las cotas maestras son cada 5 cotas intermedias. En este caso, como va de 2 en 2, la primera cota redonda o la primera cota maestra que tendremos será la 110. Muy bien. O la cota maestra que tendremos en este dibujo será la 110. Lo graficamos acá. De esta manera, nuestra curva de nivel, la que corresponde a la 112, lo podemos hacer así también. La que corresponde a la 114 y hemos dejado para el final la cota maestra 110. Le estamos haciendo más gruesa y estamos dejando el espacio justamente para colocarle el texto 110. Si hay dudas de cómo es que se calculó o por qué 110 es la cota maestra, lo explicamos de la siguiente manera. Recordemos que el plano de referencia original lo graficamos por aquí, es el nivel medio del mar. Luego viene la siguiente, el plano horizontal que genera a la primera curva de nivel,
vamos a hacer así. Para tenerlo claro. Bien, entonces nuestro plano de referencia es los 0.0 metros sobre el nivel del mar. Como nuestra equidistancia es 2 metros, la siguiente curva de nivel será a 2 metros. La siguiente será a 4 metros. La siguiente será a 6 metros. La siguiente será a 8 metros. Y aquí vendrá nuestra primera curva maestra, a 10. Luego continuaremos con la 12 y así sucesivamente. Y llegaremos, después de la 12 estará la 14, la 16, la 20, de 2 en 2, y llegaremos a la 100, 102, 104, 106, 108, y aquí viene nuestra siguiente curva maestra, la 110. Se supone que la anterior a la 110 fue la 100. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ahora vamos a explicar cómo podemos hacer este cálculo en estas tablas de forma un poquito más rápido usando la calculadora Casio. Vamos a explicar eso en este momento. Para hacer uso de la calculadora Casio vamos a indicar lo siguiente. Esta fórmula, la cual nos ha permitido calcular las distancias horizontales donde se encuentran las cotas redondas, lo podemos expresar de otra manera. Podemos decir que el DI es un y que el HI es un X. Podemos expresarlo como una función que está o depende de la variable X, y para cada uno de las interpolaciones el DH entre el H va a tener un valor constante. Muy bien, si tomamos en cuenta eso, vamos a poder realizar un cálculo más rápido de los valores de los DI en nuestra calculadora Casio. Aquí tenemos una calculadora Casio. Vamos a ingresar o vamos a aplastar el botón modo y vamos a seleccionar, dependiendo del modelo, la opción o el número que corresponde a tabla. Para este modelo es el número 3. Ok, aquí tenemos f de x, que en otras palabras, como ya sabemos, es y. Vamos a escribir una función tal y como se les explicó hace un momento. Primero vamos a escribir la constante, que en este caso para la primera interpolación sería dh entre h. Muy bien, la distancia horizontal, y aquí lo sacamos, es 19.55 dividido entre el h, que es el desnivel, que en este caso es 826, y eso lo vamos a multiplicar por, según la fórmula, dijimos aquí la variable x. En la calculadora buscamos el botón correspondiente a alfa y buscamos la tecla donde vemos de color rojo AX. En este caso está aquí. Aplastamos. Una vez escrita la función, colocamos igual. Nos pregunta dónde iniciamos.
Y aquí vamos a escribir en el primer desnivel que estamos iniciando, es decir, el primer X, ¿verdad? Eso vamos a escribir ahí, en este caso 0,64. ¿Y en qué desnivel o X, para nosotros es el desnivel, termina en 6,64? 6.64. Luego nos pide que coloquemos el desnivel y vamos a, disculpen, el intervalo, y vamos a colocar cada 2. El intervalo es igual a la equidistancia, ¿no?, de las curvas de nivel. Y ya tenemos ahí nuestra tabla con los valores. Para 0,64, 1.51, incluso con más dígitos, 0.47, 6.24 ya redondeado, 6.25, 10.98 y 15.71 redondeado, 15.75. Lo mismo podemos hacer con el resto de interpolaciones. Espero que este video les sea de utilidad para aprender justamente o afianzar la metodología seguida para determinar las curvas de nivel por el método analítico.